Bueno, la clase pasada habíamos estado trabajando con la clase persona. Sí, sí, sí. Muy bien, aprende, aprende, aprende. Habíamos visto que eran los constructores, que podíamos tener varios constructores por clase. Lo mismo con los métodos. ¿Sí? Llegamos a ver un método especial que era el toString. Que ese método, ¿qué dijimos que era? ¿Era? Era para hacer una representación en string del objeto. ¿Eh? Después si usamos para pantalla o cosa, otra cosa. ¿Pero qué tenía en particular ese método? ¿Por qué tenía ese triangulito verde al costado? Claro, era parte de la superclase. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Estaba heredando. ¿Y qué era ahí? ¿Acá qué hacíamos? Modificamos el comportamiento. ¿Sí? O sea, lo estábamos sobreescribiendo. ¿Está bien? Era eso, modificamos el comportamiento. Bueno, después también vimos que podíamos pasar objetos, ¿sí? Como cualquier variable. ¿Está bien? Cuesta arrancar después de 2 semanas. Sí. Bueno, sigamos analizando estos métodos que vienen heredados de esa superclase de todos, que era la clase. ¿Cómo se llamaba la superclase? Object, claro, ¿sí? De la clase Object, de la cual todas las clases que hagamos se heredan. ¿Sí? Bueno, hasta ahora vimos el toString nada más. ¿Sí? Ok. Persona A, persona B. A y B, ¿son el mismo objeto? Pues se cortó, ¿no? No, se cortó. Sí, sí. Llegaron a ver que lo de ambos era Pichichus 21 y... Ah, sí, porque yo no estoy viendo ya. ¿Son el mismo objeto esos dos? ¿Estamos todos de acuerdo que no es el mismo objeto? Estuvo dormido, ¿eh? ¿Sí? ¿A nadie le queda duda que no es el mismo objeto? Ahora, en mi lógica, ¿yo debería considerarlos iguales? Y si tienen los mismos atributos, yo debería considerarlos iguales. ¿Sí? ¿Cómo comparo dos cosas? En general, ¿qué instrucción uso para comparar? Ponéis, si A es igual a B, no, lenguaje equivocado. Eh, sí, eso. ¿Qué imprimirá por pantalla eso? Que no son iguales. ¿Está bien? ¿Qué era lo que devolvía el new?
¿Cuáles eran los tres pasos del new? Sí. Claro. Entonces, en A y en B, ¿qué hay? Una referencia a los objetos creados. ¿Sí? Podríamos decir entre nosotros la dirección de memoria. Entonces, ¿qué estoy comparando dentro de ese if? La posición de memoria. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera comparar objetos, obviamente que el igual igual no me va a servir. ¿Sí? Pero fíjense que tienen un método, ¿sí?, heredado que se llama equals. ¿Está bien? Y que es justamente un booleano. ¿Qué hará ese método equals? ¿Cómo? No, el booleano. ¿Sí? Entonces, esta le pregunta al método A si es igual al objeto B. ¿Sí? Eso que está haciendo ahí. Y ahora, ¿qué imaginan que va a decir? Ese método, ¿de dónde viene? Porque yo no lo escribí en la clase persona. Yo acá no la escribí. O sea que ¿dónde está viniendo este equal? ¿Viene heredado de quién? De object. ¿Está bien? Viene heredado de object, al igual que venía heredado el toString. O sea que va a tener un comportamiento por default. ¿Sí? Si yo esto lo ejecuto, va a andar. ¿Sí? Y nos dice que no son iguales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que el equals ande como nosotros queremos que ande. Claro, ¿y qué hacemos entonces? Cuando usábamos el toString y no nos gustaba lo que nos mostraba, ¿qué hicimos? Desarrollamos el método en la clase persona, o sea, sobreescribimos ese método heredado. ¿Está bien? El equal es un método heredado que tiene un comportamiento por default. ¿Qué estará comparando? Posiciones de memoria. ¿Sí? El equals, el comportamiento por default es comparar la posición de memoria. Entonces, vamos a sobreescribirlo. ¿El tamaño de letra está bien? Bueno, fíjense que cuando escribí en la clase persona public boolean equals object, apareció el triangulito verde, ¿eh? ¿Sí? Eso quiere decir que estamos cambiando el comportamiento a un método heredado. ¿De acuerdo? ¿Ese método qué debe devolver? No, un booleano. ¿Sí? Entonces, la lógica que metamos ahí adentro tiene que ser tal que nos quede un booleano. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a considerar que dos personas son iguales? Claro, cuando sus atributos sean iguales. ¿Sí? Bueno, ahora, el equals es un método heredado. ¿Sí? Y su firma original, ¿qué está recibiendo como parámetro? ¿No? Recuerden cómo se lee esto. Otra vez se cortó. Vamos, llegué a pintarlo justo. Le estoy preguntando a A si es igual a B.
¿Sí? Fíjese cómo es a.equals. O sea, equal es un método de a. Entonces, a le pregunto, ¿sos igual a b? ¿Se entiende cómo es? ¿Sí? Bueno, a ver si volvió. A ver, marca que sí. Sí. Entonces, de este lado, ¿sí? El equals está recibiendo un object. ¿Sí? La firma del método. En la firma del método de equals recibe un object. ¿Sí? El object como tal tiene un nombre, un número de documento y una edad. No, no tiene esa memoria. Tiene una referencia. Alguien me faltaba hoy. Ese object tiene un nombre, un name, un atributo name. La clase object. No. Claro, pero fíjense que yo en equals, del lado de la izquierda, ¿qué le paso? Un B, una persona. Y del lado derecha, ¿qué estoy recibiendo? Un object. ¿Sí? Con lo cual, en el parámetro O, ¿puedo ver directamente lo que hay en persona? Pruébenlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? No estoy pudiendo acceder. No estoy pudiendo acceder a todas las cosas que le corresponden a la persona que pasé. Y aquí viene la obra de arte. Imagínense que esto, ¿sí? ¿Sí? Es un objeto del tipo persona, ¿sí? Con lo cual acá adentro, ¿sí? Tendré mis tres atributos, ¿sí? Que eran nombre, edad y documento, ¿no? No, tres. Ahora, dijimos que persona heredaba de quién? De object, ¿sí? Que herede de alguien, a ver si más o menos. No. Esa sería más o menos una representación gráfica de lo que es la herencia, ¿sí? Y acá dentro Object, ¿qué tenía? Hasta ahora que vimos, ¿sí? Vamos a checar un poco la letra. No, tiene algunas cositas más. A medida que vayamos descubriendo que tiene. Y el equals. ¿Sí? Y dijimos que persona, como heredaba de Object, tenía todo eso. Fíjense en dónde dibujé yo el objetito Object. ¿Dónde está dibujado? Adentro de persona. Entonces, la herencia la podemos interpretar como que hace qué cosa con Object. ¿Qué le hace a Object? Lo expande, ¿sí? Le agrega cosa. ¿Está bien? Es como que la persona está extendiendo lo que actualmente tiene Object para agregarle nuevas cosas. ¿Sí? Porque acá también teníamos el método saludar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, además de los atributos, tenía un método esta persona.
Entonces, en la herencia lo que estamos haciendo es agarramos una clase, la expandimos agregándole un montón de cosas nuevas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, object, ¿sí? Podríamos verlo como que es una porción de persona. ¿Sí? Y por otro lado teníamos, ¿sí?, la variable A. ¿Qué dijimos que era la variable A? Un objeto del tipo persona. O sea que A... Uy, salió fea. O sea, A está referenciando un objeto del tipo persona. ¿Sí? Y ahora voy a tener otra variable que va a ser O, la que tengo en el equals. ¿Sí? Y ese equals, ¿a dónde va a estar referenciando? Va a estar referenciando acá. ¿Sí? Al object. Ahora, yo solamente con la O estoy pudiendo ver lo de object. ¿Sí? Bien. Si yo sé que ahí está object, ¿qué sé que lo circunda object? ¿Dónde está contenido object? Dentro de la persona. ¿Sí? Como yo sé que pasa eso, hay una manera de poder acceder a todo el resto del objeto persona. Porque digamos que sé dónde nace. Él nace acá. ¿Sí? Y a partir de acá se extiende todo el resto. ¿Lo ven a eso? Entonces, hay una forma de, entrando por object, por esta partecita, puedo volver a ver todo. ¿Siguen? Bueno, entonces, obviamente para hacer, tengo que hacer crear algo. Entonces, voy a agarrar ese objeto, ¿sí?, a esa O, y tengo que, de alguna manera, amoldar ese contenido a que sea una persona. ¿Está bien? Ese sería el primer intento que quisimos hacer. ¿Sí? Yo sé que no hay una persona. Sí. Ahora, no lo puedo asignar directamente a esta variable. Porque es una O. Es un object. Entonces, tengo que decirle que en ese lugar de memoria hay una persona. Y se lo vamos a decir anteponiéndole entre paréntesis qué clase es la que yo sé que hay ahí. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es agarro la porción de memoria que tiene asignada O y la pongo en un molde para que encaje con persona. ¿Sí? Esto que estamos haciendo, el famoso molde, es lo que se llama cast. ¿Sí? O castear, castellano. ¿Sí? Estoy amoldando una parte de memoria donde yo sé que hay una persona para que sea interpretada como persona. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo ahí, en esa línea. Entonces, en esta variable, una persona, ahora va a ver todo el objeto persona. ¿Sí? Partimos viendo esto y ahora ve el todo. ¿Sí? No, no, pones dos graditos. Ahí. No, tenés que estar allá. No, estaba en 28.
Se lo subí, pero no me dio. Sí, sí. ¿Se entiende cómo funciona esto? No sé si entiende, no entiende. ¿Dónde está el mudo? Sí, usted estreno más. Después lo escuchan. ¿Entendió o no? ¿Sí? Entonces, ahora, una persona va a estar referenciando al objeto B, ¿sí? Al segundo pichichos. Entonces ahora yo podría hacer ya la comparación, porque puedo acceder a todos los parámetros, ¿sí?, del segundo objeto. ¿Cómo hago yo para pedir una propiedad mía con el list? Vamos a empezar con la edad, que va a ir más fácil. Bueno, ahí en result, ¿qué me va a quedar? ¿A vos? No, la edad no me va a quedar. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy comparando las edades, ¿sí? Estoy comparando la edad del objeto en el que estoy, si es igual a la del objeto que recibe por parámetro. Entonces, el resultado me va a quedar verdadero o falso, dependiendo si las edades son iguales o no. ¿Sí? Entonces, hago el cálculo y debería devolver como resultado verdadero o falso. ¿Sí? Hasta ahora voy comparando la edad solamente. Entonces, si lo ejecuto, ¿qué me va a dar? Ahora me va a dar verdadero, exacto, que son iguales. ¿Sí? Pero son iguales en cuanto a edad. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo compara tipo, al final el método si le da el verdadero? Porque todavía nos faltan los otros. ¿Cómo? Todavía nos faltan agregar las otras propiedades. O sea, acá vamos a poner la lógica para que nosotros interpretemos si es verdadero o falso. Puede ser cualquier lógica, ¿sí? Podemos ir a una base de datos a buscar información, traer, podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Siempre y cuando devolvamos verdadero o falso, ¿sí? Una persona, por ejemplo, puede tener diferentes atributos, pero si el DNI es igual que otro, podemos decir que la misma persona cambió Claro, por ejemplo, de identidad. Depende de ese otro. Siempre estoy igual con la familia, le habla a usted toda la, digamos, el control de cómo tiene que ser su criterio de igualación. ¿Sí? No es simplemente la referencia de decir el mismo no, porque ya sabemos que si no es el mismo, si no comparamos el objeto con sí mismo, nunca va a dar true. ¿Sí? Pero bueno, es ahí como digo, justamente definir cuál es la lógica de igualación de ese objeto. ¿sí? ¿Va cerrando más o menos? Bueno, vamos entonces a comparar también el DNI. Result es igual a result. ¿Cómo es el ilógico? Que a ustedes los que vienen de Python era el AND. Y los que venían de C, el double ampersand. Si quieren, para no perderse, le pueden poner paréntesis, ¿sí?, a cada proposición suelta.
¿Sí? Ahora, lo que hicimos acá fueron comparaciones sencillas, simples, porque son números enteros. ¿Sí? Recuerden, con los números yo puedo usar cosas simples. Ahora, el nombre, ¿qué tipo de variable es? Y tienes algo con 5 letras. Fíjense en el nombre, string. ¿Cómo empieza? Entonces es una clase. ¿Sí? Y si es una clase, el nombre es un objeto. ¿Está bien? Voy a pegar. Y si es un objeto, ¿cómo lo comparo? ¿Usando qué cosa? No, el equals. ¿Sí? Entonces, el string para compararlo usamos el equals. Estamos de vuelta. Y acá guarda que se hace largo ahora. El resultado es igual a lo que ya tenía y this.get name. O sea, quiero comparar ese nombre con otro. ¿Qué pongo ahora? O sea, ¿estamos de acuerdo que esto me devuelve un objeto del tipo string? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a escribir acá para que ese objeto string se compare con otro? Punto equals. ¿Sí? ¿Y qué le voy a pasar ahí adentro? Una persona, el nombre de la otra persona. ¿Sí? Entonces, al objeto string, que es el nombre de este objeto, le pido que se fije si es igual al nombre de la persona que está recibiendo. Obviamente que como es un string, el equals ya está implementado y está bonito y funciona. ¿Sí? No tenemos que hacer nada. El equal tiene todo ya arreglado. Entonces, ahora vamos a considerar dos personas son iguales cuando tienen igual edad, igual nombre, igual DNI. A ver, fíjense que funciona y todo. Si yo acá le cambio un numerito, por ejemplo, el DNI, ya no son iguales. ¿Sí? Y si acá pongo, ya que estamos, juguemos un poco más. Ahí se ve la diferencia que hice. En el nombre. Acá puse una I mayúscula, entonces. ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. ¿Sí? Entonces, acá le ponemos averiguar cómo hacer si difieren en horas. O sea, que sea lo mismo, pero distinta mayúscula o minúscula. ¿Sí? Eso lo investigan después. Bueno, hasta acá más o menos va queriendo la cosa. ¿Sí? Hasta acá más o menos estuvimos trabajando con lo que son las cosas básicas. Sí, sí. Sí, sí, esto es para poner, como dice, para arrancar nomás. ¿Eh? Sí, 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 esto lo... Y Java tampoco. Sí, sí, no, es una cosa que es... Bueno, vamos a hacer otro proyectito nuevo.
sale En máquina. ¿Cómo? En máquina. Ah, ok. Sí, 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 sí. Claro, bueno, porque Sería demasiado malo. la otra vez que pensamos que lo dejamos a la mitad, empezamos con un examen teórico. Ah, no. ¿Hay alguna preguntita teórica? Claro. En el final sí te hago preguntas teóricas. Bueno, fíjense, empecemos a ordenar un poco nuestro quilombo, porque hasta ahora es poquito, antes de que se haga más grande. Fíjense que teníamos dos clases, siempre hasta ahora, ¿no? Ah, no, en el... Ah, no, ya no lo he visto. Ah, no, está bien, acá tampoco. Fíjense en el TP que vamos a ir haciendo acá durante la cursada, que tenemos varias clases. ¿Sí? Normalmente uno va a tener muchísimas clases en un proyecto. Cuando digo muchas, son muchas en serio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo todas agrupadas así una abajo de la otra, se termina haciendo un caos de archivitos. Lo que se suele hacer que es agruparlos de acuerdo a una determinada lógica. ¿Sí? Entonces uno piensa en una lógica de agrupamiento y los mete en un lugar apropiado. Esos lugarcitos que uno agrupa son los paquetes. ¿Sí? Entonces, ¿un paquete qué es? Una colección de clases bajo una determinada lógica. ¿Sí? ¿Qué lógica puede ser? La que a cada uno se le ocurra. ¿Sí? Puede ser por funcionalidad, puede ser por, ¿cómo sería? Semejanza de clases, ¿sí? O, no sé, por gusto propio, qué sé yo. Entonces, vamos a empezar a hacer el trabajito del nuevo proyecto y lo vamos a meter en un paquete. Entonces, vamos a crear un paquete, ¿sí? Y le vamos a llamar a figuras. Van a ver que al lado del sus aparece un paquetito blanco, ¿sí? Y aparece blanco porque no hay nada adentro. Muy bien. Te pongo una, ¿viste? ¿Sí? No hay nada adentro. Cuando haya algo, se va a poner amarillito, ¿sí? Y vamos a crear otra, tanto como para tener dos por lo menos. Y vamos a poner examen pruebas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Ahora, imagínense que son como directorios. ¿Sí? En el fondo son directorios. ¿Eh? Pero acá no se ve tan así, pero bueno, son directorios. Bueno, a ver. Van a ver que ahora creé la clase figura y miren lo que le puse arriba de todo. El package figura. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que este archivo pertenece al paquete de figuras. No, se creó solito. Se creó solo porque yo creé el archivo ahí adentro. Claro. Si no, tenés que crearlo, tenés que escribirlo vos. ¿Sí? Bueno. De las figuras geométricas, en general, si yo agarro todas las figuras geométricas que conocemos, ¿qué atributos tienen o qué comportamiento tienen en común? ¿Una esfera tiene ángulos? ¿Tiene, ¿Tiene lados una esfera? Una esfera. Ah, espera, claro. Tiene un volumen. ¿Sí? O sea, una esfera y ¿qué relación hay entre una esfera y un triángulo? ¿Qué puede sacar en común?
Y como que no hay mucho, ¿no? Prácticamente nada. Bueno, vamos a ponerle una. Vamos a inventarle una. No, claro. Está bien. El nombre de la figura que es. Bueno, y le agregamos su constructor. No, por ahora constructores no juguemos. Vamos a dejar el stand-by un ratito. Ya van a ver por qué. Le vamos a crear el getter y setter. ¿Sí? Fíjense en el Eclipse que ustedes tienen. ¿Dónde está? Me cambió el orden. Ah, me equivoqué del lugar. Source, generar getter y setter. ¿Sí? ¿Qué le hace esto? Ustedes seleccionan cuáles quieren, ¿sí? Y le genera automáticamente su getter y setter. ¿Viste? Le dicté así el programa. Pero el getter y setter en general son todos iguales. ¿Se acuerdan que le podíamos poner comportamiento? Pero como para dar una mano, esto alcanza. Entonces tengo la clase figura. Bien, perfecto. Ahora, dentro de las figuras geométricas, ¿sí? Dentro de las figuras geométricas, ¿qué hay? ¿Qué tipo de figuras hay? ¿En 2 dimensiones o en 3 dimensiones? ¿Sí? Y ahí es como que tenemos dos agrupamientos grandes, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver si sale. Una clase que represente las figuras 2 dimensiones y otra que represente las figuras en 3 dimensiones. Entonces, figura 2D, ¿sí? Figura 3D. ¿Está bien? Ahora, sigamos avanzando. Cuando hicimos ¿la persona de quién heredaba? De Object. A nuestra figura, ¿de quién hereda? No, no, derecha. Figura, ¿de quién hereda? De Object. ¿Sí? Lo que estamos viendo, ¿eh? Figura 2D, ¿de quién hereda? De Object. Y no es lo que queremos, ¿no? ¿De quién queremos que herede? De figura. ¿Sí? Entonces, tenemos que indicarle acá que de alguna manera nuestra clase figura está extendiendo, nuestra clase figura 2D está extendiendo la clase figura. ¿Sí? O sea que va a agarrar lo que hay en figura y le va a meter más cosas. Está heredando o extendiéndola. ¿Sí? Entonces, la vamos a poner acá en inglés que está extendiéndola. ¿Cómo es el presente simple de extender? Muy bien. ¿Extend de quién? De figura. ¿Sí? Entonces, figura 2D extiende de figura. Eso quiere decir que figura 2D es una figura también. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo hasta acá? Ok. Bueno. Dijimos en stand-by figura 2D. ¿Qué figura 2D tenemos? Top, ¿no?
podríamos poner circunferencia y polígono. ¿Sí? Claro, exactamente. Bueno. ¿Yo puedo crear un polígono? Sí, ¿no? Digo cuántos lados tiene y creo que puedo crear el polígono. Bien. ¿Puedo crear una figura? A ver. Imagínense que ustedes son maestros carpinteros. ¿Sí? Viene alguien y les pide, bueno, quiero una mesa. ¿Le pueden hacer una mesa? Porque saben lo que es una mesa. Bien. Viene otra persona y le dicen, quiero un mueble. ¿Le pueden hacer un mueble? O sea, no, la respuesta es no. ¿Sí? Mueble, no le pueden hacer mueble porque no saben qué mueble. ¿Sí? ¿Puedo crear una figura? No, ¿por qué? ¿Por qué no puedo crear? No puedo crear yo una figura, como no puedo crear un mueble. ¿Qué tiene en particular ese tipo de cosas? Es algo muy genérico. ¿Sí? Es muy abstracto lo que le estoy diciendo, lo estoy pidiendo. ¿Sí? O sea, yo te digo, haceme un mueble y flaco, es demasiado, te abstraíste demasiado lo que me puedes pedir. Entonces, ¿tiene sentido permitir que yo haga new de figura? ¿Están todos de acuerdo con ella? Dijo que no. No tiene sentido, ¿no? Así como tampoco tiene sentido que vengas y me pidas hacerme un mueble. ¿Sí? No pueden construir un mueble. Entonces, no sería lógico tampoco que puedan construir una figura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la definición de una clase de ese estilo o la definición de mueble es un concepto muy abstracto. ¿Sí? No lo puedo llevar a la realidad, no lo puedo concretar. Entonces vamos a decir que estas clases, en las que yo no sería lógico llevarlo a la realidad, concretarlas, vamos a llamarlas clases abstractas. ¿Está bien? Libreta y todo. New class. Ay, no, escuchalo después. Ahora fíjense entonces que si yo hago figura f igual, bueno, primero, fíjense que estoy en el mismo proyecto pero me está poniendo en rojo figura. ¿Por qué? No lo está encontrando. ¿Sí? No puede resolver el nombre figura. O sea, sin embargo está en el proyecto. Entonces tengo que decirle, mira, a figura anda a traerle tal paquete. ¿Sí? Entonces ahí le van a decir, importa del paquete figuras la clase figura. ¿De acuerdo? Entonces, figura f igual new figura. Fíjense que ahora cuando hago el new, ¿sí? Está en rojito ya. Y si vamos a ver el error, nos está diciendo que no puede instanciarse el tipo figura. ¿Por qué no lo puede instanciar? Porque dijimos que era abstracta.
¿Sí? En el momento que dijimos que la clase es abstracta, a partir de ahí yo ya no puedo crear ningún objeto de ese estilo. ¿Ok? Entonces esto error porque figura es abstracta. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, sigamos con nuestro delirio. ¿Y figura 2D? Y tampoco tiene sentido, o sea, sigue el mismo criterio que figura. Entonces, figura 2D, ¿qué va a hacer? Abstracta también. ¿Sí? Herencias. Sí, más o menos. Sí, sí, lo estamos haciendo medio... Claro. Sí, estamos subiendo y bajando, bajando y subiendo, así que no... Bueno. De figura 2D, ¿qué podemos decir en general? Todas las figuras 2D van a tener un perímetro, ¿sí? ¿Y ese perímetro qué es? ¿Una propiedad o es calculado? Las dos cosas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer para eso más divertido? Calculado, ¿sí? Entonces, figura 2D va a tener un método. ¿Todas las figuras 2D tienen que tener el método de calcular perímetro? Sí. Bueno. Public float, calcular perímetro. ¿Y acá adentro? ¿Cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? Si eso es una esfera. Sí, vamos a simplificar. Vamos a sacar circunferencia y polígono, vamos a dejar círculo y... Vamos a ponerle círculo y al polígono vamos a ponerle, vamos a hacer un par de polígonos. Ah, no, polígono vamos a dejarlo así. Vamos con el círculo. ¿Sí? Bueno, el círculo se calcula pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Ahora, y el polígono iba a depender. ¿Qué tipo de polígono es? No, sí, vamos a cambiar los polígonos, se va a hacer muy largo. El triángulo. Rectángulo. Sí, sí va a ser demasiado largo. Entonces, el calcular promedio va a ser distinto si es un círculo, si es un triángulo, si es un rectángulo. Sí. Pero yo quiero que todas las figuras 2D tengan esto. Entonces, ¿qué voy a hacer después en las otras? Alguien lo dijo tímidamente. Claro, lo voy a sobreescribir. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo que este método estoy obligado a sobreescribirlo en todos los otros métodos, ¿tiene sentido que yo le ponga un comportamiento por default? No, calcular, calcula, no muestra. No, ¿sí? Porque no puedo decir algo tan genérico. Entonces, no le pongo comportamiento a este. ¿Para qué? Y para que todas las otras clases lo sobrescriban. Cada uno va a tener su propio comportamiento, pero yo quiero que todos tengan este método. Exactamente.
¿sí? Quiero que todos hereden este método y que estén obligados a darle comportamiento. Entonces yo le saco el comportamiento, ¿ven? Pero me marca error. ¿Cómo decía cuando algo, como en la clase, si yo quiero que esté, pero no le doy comportamiento? O sea, en el caso de la clase, quería que esté, pero que no lo pueden instanciar. Esa, esa, esa clase era abstracta. Entonces este método viene cómo será. Abstracto también. ¿Sí? Entonces, un método abstracto es un método que no va a tener comportamiento y que tiene que ser sí o sí implementado en una clase hija o en una subclase. ¿Se entiende entonces hasta acá? Bueno, fíjense, ahora cuando yo grabe figura 2D, lo que va a pasar con las otras tres clases. Ah, nada, porque faltó acá poner que heredaba. ¿De quién heredaba círculo? No, ¿por quién queremos que herede? Perdón. ¿Sí? De figura 2D. Y ahora sí, fíjense lo que pasa en círculo cuando digo que hereda de figura 2D. Claro, me está viendo en rojo, o sea que, flaco, vos decís que herede 2D, de figura 2D, pero figura 2D tiene un método que es abstracto. Lo tenés que implementar. ¿Sí? Eso me está reclamando acá. ¿Sí? Que agregue el método calcular perímetro. ¿Sí? Esto que aparece acá arriba es lo que se conoce como annotation. Puede estar, puede no estar, ¿sí? Si quieren sáquenlo, así no les molesta la vista. No, no pasa nada. Ya más adelante veremos bien qué es esa cosa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calculaba el perímetro del círculo? Claro, bueno, pero acá nos falta. ¿Qué nos está faltando acá? Y el radio, ¿no? ¿El radio será propiedad de quién? ¿De figura 2D o de círculo? De círculo. ¿Tiene sentido crear un círculo sin radio? ¿Qué hice hasta ahí? Creo un constructor que recibe el radio que yo quiero que tenga el círculo. ¿Sí? Se lo puedo cambiar a ese radio. ¿El radio puede ser negativo? Bueno, entonces, hagamos prácticamente. Si radio es mayor que 0, o sea, si el radio es mayor que 0, entonces lo cambio. Si no, se descarta. Bueno, y ahora sí podemos calcular el perímetro. Esto era pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde sacamos pi? Y ponemos 3,14. Hay una constante definida que ya está en el math.pi.
pi por dis.radio por dis.radio. Y acá, ¿por qué me está chillando? A ver. Ahorita se van a dar cuenta si escribieron el código, si no, no. Sí, no sé, yo lo hago rápido todas. Al S, R, al SR, pero no sé si hay una hotkey. Sí. ¿El área o el pi por radio cuadrado? El perímetro es 2 pi por radio. ¿Es 2 pi por radio el perímetro? Ahí. Pero si es al cuadrado es un área, si no te da un número así cuadrado. ¿Qué me está reclamando acá? Claro, pi es double. Double es un número muy grande comparado con float. Entonces no está pudiendo, ¿sí?, hacer la cuenta y que esa cuenta entre en un float. ¿Está bien? Entonces, nuestro calcular perímetro, vamos a ponerlo como double. Y como este era un método que habíamos heredado, también. ¿Sí? Lo podés truncar. Entonces, vamos a crear un círculo. Vamos a jugar con el círculo. Segundo igual, new círculo. ¿Ven cómo se pone rojo? Que hay un error o algo y son de este tipo que ustedes ya saben más o menos por dónde viene la mano. Con control 1 aparece la ayudita de posibles soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso faltaba importar círculo. Hay que aclarar que las soluciones que proveen de Tengan cuidado. casos como estos son muy finos, pero no es tan automático como que viene acá, bueno, entonces la primera opción es la que no. A veces la segunda o la tercera. O a veces no está. Por ¿Sí? ejemplo, pon el círculo con minúscula, porque la oficial. Entonces, ¿qué hace enseguida? Es crear la clase círculo con minúscula. Eso seguramente no lo deberían hacer, la clase círculo, ¿verdad? Claro. Ahora no es tan automático, porque si no, viene el programa y nosotros. O sea, ayuda, pero fíjense lo que hace. Ah. Bueno, calculemos el perímetro de un círculo de radio 1. 6,283. ¿Está bien? ¿Alguien lo puede chequear? ¿Hasta acá vamos todos? ¿No se perdió nadie? Bien. Bueno. ¿El círculo qué era? Una figura 2D. ¿Y una figura 2D qué es? Una figura. Entonces, ¿el círculo es una figura? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando recién hicimos el equals? Que al equal le pasábamos una persona. ¿Y el equals qué recibía? Un object. ¿Está bien? O sea, una superclase. Entonces, yo puedo hacer figura F1 igual C1. ¿Y qué me explica? Pues ya se puse a, no me dio error, así que sí. Eh, ¿Qué estoy haciendo ahí? No. El doble igual es para comparar. Claro.
O sea, F1 es una variable de referencia del tipo figura y va a estar referenciando a qué cosa? Al círculo. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Si yo voy a F1, no tengo que calcular perímetro. Pasa lo mismo que nos pasaba antes en Object, en el equals. ¿Sí? Veo solamente de C1, ¿sí? O sea, de ese círculo, veo solamente el cachito que le corresponde a figura, nada más. ¿Sí? Del objeto círculo que lo construimos, solamente estoy pudiendo ver el cachito de la figura. ¿Sí? Propiedades, métodos que tenga figura. Si después a partir de ahí yo le extendí algo más, no lo estoy viendo. Pero está, no se perdió. ¿De acuerdo? Y con X, a X le podré calcular el perímetro. X tiene el método de calcular perímetro. Lo tiene abstracto. ¿Sí? Y X está referenciando a qué objeto. A círculo. Y círculo lo tiene implementado ese método. ¿Y X sabe que existe el método? Sí, pues lo tiene la firma. Sabe que existe. ¿Está bien? Esto sí que es importante. Entonces, como X sabe que existe el perímetro, ¿sí? Entonces le puedo decir X, calculate el perímetro. ¿Y qué cálculo va a hacer? X es una figura, X es un objeto del tipo figura 2D. Tiene un método abstracto que es calcular perímetro. ¿Sí? Yo ahora ahí a X le asigné un círculo. ¿De acuerdo? Que tiene implementado ese método. Entonces, si yo a X le pido que calcule el perímetro, ¿qué cuenta va a hacer? La que está definida en círculo. ¿Está bien? Esta X es una variable de referencia del tipo figura 2D y está referenciando a donde hay un círculo. ¿Sí? Él no sabe cómo está implementado, pero sabe que hay un método. Entonces le pide al método calcular perímetro. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Bueno, vamos a hacer, dejemos acá en esto stand-by, y ahora volvemos, y vamos a hacer el triángulo. Faltó el... Vamos a hacer todo contado, ya que estamos. Eso se llama escribir sin hacer nada, ¿no? Sí, o sea, quiero el triángulo que tiene base y altura. Es una forma de definir un triángulo. O le damos los lados, le damos el base y la altura, ¿no? ¿Y de quién heredaba triángulo? Figura 2D. Ah, todavía no lo vimos. No le des bola, hacé de cuenta que no está, que no viste nada. Vamos a ver. Es muy parecido al dis.
Bueno, ¿cómo calculaba el perímetro de un triángulo? Ah, pero a partir de base y altura. Bueno, volvamos a la figura 2D. Tiene perímetro, public, abstract, double, calcular, área. Entonces acá ¿se acuerdan cuando hicimos object string que tiene una flechita verde? Bueno, fíjense ahora. ¿Ven? Tiene una flechita blanca. Esto quiere decir que es un método heredado. Bueno, tenemos el área. ¿Sí? El área del círculo. Esto hay que se da cuenta que meterse con esas cosas raras. Y public, double, calcular, área. Base por altura sobre 2. Te fácil. ¿Eh? El área de un triángulo. Entonces, creamos el círculo. Ahora vamos a trabajar acá. Calcular el área del círculo. ¿Sí? Y vamos a hacer triángulo T1 igual new triángulo. Es como 20, hay que importar triángulo. Sí, eso. T1, calcular. Calculamos el área del triángulo. Sí, habría que agregarle. Ligera de tarea. Entonces, fíjese que el área del triángulo es 100. ¿Sí? Ahora, si ponemos acá, figura 2D igual a T1. Ah, faltó el nombre de la figura. Sí. ¿Sí? Y punto. Calcular área. Me debería dar lo mismo porque estamos en el mismo caso que antes. ¿De acuerdo? Suena muy convencido. ¿Y ahora qué me va a mostrar este de acá? ¿Qué va a mostrar? ¿3,14 o me va a mostrar 100? Bueno, tenemos un 100. A ver, levanten apuestas. Traten de seguir el código. Me acuerdo del objeto que la simple va a cambiar. Claro, ¿sí? Va a dar 3,14. Fíjense que yo I es una variable del tipo figura 2D. ¿Sí? Yo acá I que le asigné un triángulo. Entonces, este calcular área de quién es? Del triángulo. Ahora ahí
Le asigné un círculo. ¿Y este calcular área de quién es? Del círculo. Usé misma variable, mismo método, ¿y cómo se comportan? Diferentes. ¿Está bien? Entonces, podría decir yo que este método se comporta en forma diferente dependiendo del objeto que tenga. ¿Sí? Entonces tenemos igual método, o sea, igual nombre de método que se comporta distinto dependiendo del objeto. ¿Sí? Eso tiene un nombre bonito. Polimorfismo. O sea, que calcular área es un método polimórfico. Son 10 menos 20 más. ¿Sí? Calcular área es un método polimórfico. ¿Eso qué quiere decir? Que cambia su comportamiento de acuerdo al objeto. ¿Más o menos se entiende? Es un nombre. ¿Sí? Hasta que no le pusimos nombre igual se entendía. La palabra polimorfismo es aceptable, pero si la piensan hay muchas formas. Cualidad del polimorfismo. Eso parece de la RAE, ¿viste? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el polimorfismo? Es definir métodos que se comportan distintos dependiendo del objeto. O sea, que el mismo método tiene distintos comportamientos. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien entonces? Si las cabezas veo que están... Se falta un montón todavía. Claro. ¿Sí? Un círculo, triángulo, bueno. Quedaría de tarea seguir la parte de 3D si quieren, ¿no? Y la parte de rectángulo. Bueno, a ver. Hace un ratito yo les dije que olvídense una palabrita que había aparecido acá arriba. ¿Sí? Vieron que por acá había aparecido esta palabrita super. ¿Sí? Bueno, el dis, ¿qué era? Era una autorreferencia. Algo así. Volvamos sobre esta persona. ¿Sí? Acá adentro tenían ustedes una variable llamada dis. ¿Sí? Y este dis, ¿qué hacía? Era una autorreferencia. ¿Sí? Hay otra palabrita acá adentro, que es zapper, que también va a ser una variable de referencia. ¿Y a quién va a referenciar? A la superclase, o sea, al padre. En el caso de persona, la superclase, ¿quién era? Object. ¿Sí? Ese es super. En el caso del triángulo, zapper, ¿quién es? Figura 2D. ¿Sí? O sea que esta variable zapper referencia a figura 2D. No, persona extiende de object. Object es la superclase de todos. ¿Sí? Entonces, este zapper de triángulo refiere a figura 2D. Figura 2D tendrá su zapper
¿Y a quién va a referenciar? A la parte figura. ¿Y figura tendrá el suyo? Sí. ¿Y a quién va a referenciar? A Object. No, Object es el dios. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo es? Bueno. Y ahora vamos a hacer algo que le dije que no íbamos a hacer para más adelante. Y es ahora. Cuando empezamos a trabajar con figuras, ¿sí? Vamos a hacer el test 2 mejor acá. New class. Test 2. Yo les dije del tema del constructor para el name, ¿se acuerdan? Y le dije, no, dejémoslo para más adelante. Vemos el constructor, estos constructores raros y hacemos el recreo. Ahora fíjense en, si vamos a sacar esto que nos molestan, vamos a ponerlo en orden. Hay que dar en orden. Figura, figura 2D, círculo. ¿Sí? Estos tres, ¿tienen constructores? Sí, tienen el default. ¿Está figura tiene un constructor por default. ¿Qué hace? Nada. ¿Está bien? Figura 2D, ¿tiene un constructor? Sí, tiene uno por default. ¿Qué hace? Nada. Círculo, ¿tiene constructor? Sí, ¿qué hace? No, ¿cómo que nada? ¿Sí? O sea, le setea el radio. ¿Está bien? Ahora, acá donde viene el quilombo. Empecemos a enganchar. Yo quiero que cuando construya una figura, indicarle su nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué haré acá adentro? Un constructor. Public figura. Sin nombre. This.name igual name. ¿Sí? ¿Y qué no se puede cambiar? ¿Eh? Entonces, cada vez que yo cree una figura, le tengo que decir qué tipo de figura es. ¿De acuerdo? Fíjense en lo que va a pasar cuando yo grabe. ¿Qué se rompió? ¿Eh? No se chocan. ¿Quién se rompió? Figura 2D. A ver, ¿por qué se imaginan que se rompió? Claro, o sea, yo para construir una figura 2D, ¿qué tengo que construir primero? Una figura. Y para construir una figura, ¿qué necesito? El nombre. Yo acá en figura 2D, ¿aparece algo con el nombre? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que agregar un constructor, ¿no? ¿Le pongo algo acá adentro? Pero ya lo tengo. This.getName. Lo tengo porque lo heredo. Entonces, ahora, cada vez que yo creo una figura 2D, ¿sí? Tengo que pasarle un nombre. ¿Y ese nombre para qué lo quiero? ¿Para construir qué cosa? Para construir la figura. Entonces, lo que estoy yo haciendo acá es invocar al constructor de la superclase. ¿Sí? Esta invocación solo la puedo hacer en métodos constructores. ¿Sí? O sea, yo puedo invocar a un constructor solamente dentro de un constructor. ¿Sí?
Y además, tiene que ser la primera línea del código del constructor. ¿Se entiende eso? O sea, yo no podía tener int a y después invocar el constructor, ¿ven? No le gusta. Tiene que ser sí o sí la primera línea. Después acá abajo puedo tener lo que yo quiera. ¿Sí? Pero invocación al superconstructor, al constructor de superclase, solamente en la primera línea. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar si yo grabo ahora? Claro, se nos va a romper el círculo. ¿Sí? Va en cadena esto. Fíjense que yo cuando construyo el círculo, solamente pido el radio. Ahora, ¿mi figura cómo se llama? Círculo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? ¿Está bien? Fíjense que acá estoy llamando a quién. ¿A qué superconstructor es este? ¿El de quién? ¿Este constructor de quién? De figura 2D. Le estoy pasando círculo. ¿Sí? Figura 2D recibe eso y lo llama a quién? Al constructor de figura. ¿Sí? Vamos a poner acá si quieren la figura. Para que vean el orden en el que se van a... ¿Eh? Hay que agregarlos. Sí, sí. Vale. Constructor de figura. ¿Sí? Vamos a ponerle acá. Constructor de figura 2D. Constructor de círculo. ¿Cómo se imaginan que será el orden de impresión de esas tres leyendas que acabo de poner? O sea, en figura puse que con el constructor de círculo, constructor de figura 2D, constructor de figura. A ver, entonces sería círculo C1 igual new círculo 1. Si yo ejecuto esto, entonces, ¿cuál va a ser el orden? Tengo roto triángulo. Se me rompió el triángulo. Fíjense que el orden. Primero, figura 2D y círculo. ¿Suena lógico? Sí, porque para hacer un círculo, ¿qué necesito? Una figura 2D. Para hacer una figura 2D, ¿qué necesito? Una figura. ¿Está bien? ¿Queda claro cómo se van concatenando los constructores? ¿Sí? Bien.